Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Barona Jiménez y junto a mi compañero Fiber Camelo vamos a realizar el proyecto Mr. Doku. Este proyecto ha dirigido al estimado ingeniero y profesor Pedro Feijóo. Nosotros somos ingenieros de sistemas de información de la Universidad del Bosque, Facultad de Ingeniería. Bueno, primeramente vamos a usar el modelaje del mundo del problema, que son los tres packets siguientes. Primero tenemos el controlador, segundo como modelo y tercero como vista. En el modelo va el mundo del problema. ¿Sí? En este solo hicimos una clase, ya que lo vamos a manejar con una array list, ya que solo vamos a manejar el número de filas que va a ser 9 y el número de columnas que también va a ser 9. Bueno, primeramente pues tenemos una clase, ¿sí? La clase principal que va a ser Sudoku. Segundo, pues ya inicializamos el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. Luego de esto ya tenemos la matriz de números, que va a ser aquellas casillitas donde en el Sudoku van a ser registradas por números. La matriz de seguridad nos crea como un respaldo de la matriz principal. En caso que este llegue a botar error, pues esta nos cubre totalmente. Aquí ya pasamos al constructor, que vamos a primero generar un Sudoku, ¿sí? Donde vamos a inicializar las dos matrices que vamos a usar, matriz de números y matriz de seguridad. Eso las inicializamos con un integer, que es como el tipo de dato que le vamos a dar a la matriz, y pues también lo vamos a usar como variable. Ya después de eso comenzamos a usar los métodos de las matrices. Primero hay que inicializar la matriz, donde le vamos a incluir, bueno, vamos primero a recorrer esta matriz. Bueno, aquí para empezar a inicializar la matriz lo hacemos con dos for, uno que me recorra el número de filas y otro que me recorra el número de columnas. Eso siempre van a empezar desde la posición 0. Listo, después de eso llamamos al método de iniciar valores aleatorios, que lo vamos a realizar aquí. Separamos la matriz en filas y en columnas. Aquí recorremos un for de filas y un for de columnas. Creamos dos variables, o bueno, inicializamos dos números, que son los números que van a ser digitalizados en la matriz. Y en caso que estos dos números sean igual, que entonces que es más random, me genere otro número para así asignarlo. En la fila 1 y en la fila 2, que es donde van a ir los dos números, tienen que ser multiplicado por 3, ya que es el tamaño que va a tener la matriz pequeña. Y directamente tenemos también hacemos el mismo método que acá. En caso que sea igual, entonces que me genere en la fila 2 un número random que sea asignado. En la columna 2, en la columna 1 y en la columna 2 también hacemos el mismo procedimiento que en la fila 1 y 2. Primero colocamos el tipo de variable, lo que vamos a utilizar, ¿sí? Volvemos a usar el mismo tipo de variable, el más random, ¿sí? Lo multiplicamos por 3 el tamaño y se le agrega a la sección de columna. Donde creamos la matriz pequeña, ¿sí? Le asignamos lo que hubo en la fila 1 y lo que hubo en la columna 1 también, en la fila 1 y en la columna 1. También al otro número le vamos a agregar la fila 2 y la columna 2 correspondiente. Bueno, después de asignarle a la matriz de números la fila 2 y la columna 2, que hace correspondiente al número 2, estos números los vamos a inicializar con el siguiente método, que pues el método recibe como parámetros el número de fila, que es donde se encuentra el valor a cambiar, el número de columna de la posición donde se ubica el número a cambiar también, y el número de acompañamiento. Primero inicializamos el número como número 1, ¿sí? Hacemos la array list, también del tipo de dato que estamos manejando antes, que os mencioné, y también comenzamos a recorrer la matriz. ¿Por qué tiene que ser el número de filas? Tiene que ser diferente al número de columnas, o bueno, la fila tiene que ser diferente a la columna,
Pues porque nosotros no queremos que ese número esté repetido en la misma columna. Me hago entender. Que el número no esté en la misma posición donde esté el otro valor, el valor de acompañamiento. Entonces, cuando es diferente, entonces se le agrega la matriz de la fila 1, posición y que la fila. Entonces, después hacemos otra pregunta y decimos que si i es diferente a la fila, se le agregue entonces a la columna. ¿Sí? De la siguiente manera. Tenemos filas y columnas. ¿Sí? Entonces, cada 3×3 no queremos que se agreguen los números repetidos ni que estén en la misma posición. O sea, en el mismo tamaño, 3×3. Así que son asignados los números dependiendo de estas condiciones, que sean diferentes al número de la fila. Después lanzamos otro while que explicamos cuando los números contienen un número que es igual a falso o número es igual al número de acompañamiento. Entonces decimos que si el número es igual a int con un número aleatorio, ¿sí? Entonces retornamos este número. Así que aquí verificamos que totalmente sea asignados estos números random de manera que sean diferentes a la fila de la columna y la columna de la fila. Bueno, pues para dejar claro este método, sí, vamos a darle la última repasadita porque pues la idea es que aprendas de una manera muy clara. Primero, separamos la matriz, que es la matriz 9×9, ¿sí? Del número de filas y el número de columnas, que el tamaño es 9×9, la separamos en dos secciones. La primera sección va a ser las filas y las columnas. Recorremos un for. Después de ese for, cuando llegue, o sea, cuando el número de columnas sea menor a 1, entonces que salte de fila. Luego de esto generamos dos valores y los hacemos con más random para que nos asigne estos números aleatorios. Después de esto, si alguno de estos dos números son iguales, entonces que me genere otro más random para que así no sean iguales los valores. Después de eso tenemos la posición fila 1 y la posición fila 2, que estos son los, como les dije al principio, son los valores que son asignados en número 1 y número 2, que pues obviamente vamos a manejar dos números al azar en cada matriz pequeña que es 9×9. Luego de esto, entonces hacemos el mismo procedimiento. Si la fila 1 y la fila 2 son iguales, entonces que me generalice otro más random para que sí sea un número diferente. Aquí hacemos el mismo método. Inicializamos la columna 1 y la columna 2 y hacemos un más random. Pero aquí asignamos la matriz de números, que recordemos la inicializamos acá, que es la matriz principal. Le asignamos la fila 1 con la columna 1 y la fila 2 con la columna 2 y correspondientemente el número 1 y el número 2. Aquí usamos el método siguiente, que es, bueno, como estamos manejando una array list, ¿sí? Una contenedora de tamaño variable ahorita, porque pues estamos manejando una matriz 9×9. Bueno, esta recibe como parámetros la fila, la columna, el número 1, que es donde se va a verificar que no esté repetido, y el número de acompañamiento, que es el número 2 que anteriormente mencioné. Entonces, primeramente, para no confundir, inicializamos el número 1, ¿sí? Con el número, que este lo vamos a usar acá. Entonces comenzamos a recorrer la matriz, ¿sí? Entonces el número de fila no tiene que ser diferente a la columna, porque no queremos que nos genere una serie de errores. Entonces le hacemos una condición que sea diferente a columna. Entonces si es diferente a columna, que por favor lo agregue, ¿sí? En la posición fila 1. Bueno, en la primera posición de la fila. Entonces después de eso volvemos a preguntar si la fila es diferente. Bueno, en caso que lo anterior no se haya cumplido, entonces le decimos que también si es diferente a fila, entonces que lo agregue en la posición y columna.
Después de esto decimos que mientras que los números sean contenidos, o sea que los números estén contenidos y sean diferentes, que sea igual a verdadero, o que si no, sea un número de acompañamiento. En caso que sea un número de acompañamiento, entonces que me lance un más random, ¿sí? Porque si lo anterior no se cumplió, que esto sí me lo haga cumplir, y pues retornemos ese número. ¿Listo? Pues ya siguiendo, bueno, volvamos. Entonces, recordemos, mencionamos el método de aquí abajo para comprobar que fila 1, columna 1, número 1 y número 2 no sean repetidos y estén en una posición estable. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, si tenemos el número 6, no quiero ver aquí el número 6 ni aquí. Y por ejemplo acá también el número 9, no lo quiero ver ni aquí ni aquí. Y siguiendo esto, con el número de tamaño que tenemos de la matriz pequeña 9×9. Y ya. Vamos a seguir, por supuesto. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Después de esto, como ya les mencioné, estamos haciendo una array list. Entonces, esta array list vamos a verificar las filas. Bueno, acá vamos a seguir con los siguientes métodos. Pues tenemos como siguiente método dar matriz de números, que pues nos retorne la matriz de números. Tenemos también dar matriz de números de seguridad, que nos retorne la matriz de números de seguridad, que recordemos que nuestra matriz de respaldo. También tenemos, esta no nos retorna nada, ya que es donde vamos a cambiar el número, los números los números que contienen en la matriz, ¿sí? Recordemos que el integer es el tipo de el tipo de dato que está manejando nuestra matriz, y la estamos manejando como matriz, como dato, ¿sí? O sea, es el nombre de nuestra matriz principal. Bueno, acá vamos a empezar verificando con otro método las filas. Recordemos que estamos haciendo una array list, ¿sí? Que siempre esa array list contiene strings. Ok. Acá empezamos con nuestra matriz. Inicializamos el número, el string números, ¿sí? Y lo igualamos al tamaño que tiene nuestra matriz, que es el del 9. Entonces hacemos un primer for donde nos recorra el número de matriz, ¿sí? Un segundo for donde nos recorra el número de columnas, ¿sí? Y que al final de nos revise si los números, ¿sí? Lo siento, que nos revise los números de la posición de nuestra matriz, que si está en la posición J, pues que no, o sea, verificando los que están en la posición J, que no me recorra más la fila. Y cuando este for se rompa, o sea, termine su ciclo, que sigamos de ese for, que significa que cuando estamos revisando las columnas, ¿sí? Pues que revisemos pues el otro tipo de columna, que de este valor sea igual o sea diferente Bueno, entonces le estamos diciendo que si en la posición IJ es igual a números en la posición J, ¿sí? Recordemos que en números lo tenemos inicializado como el número, como el nombre de nuestra matriz principal, así, por así decirlo, que el tamaño es 9, ¿sí? Entonces luego de esto, si se llega a romper el ciclo, creamos otro for, entonces que nos siga recorriendo las columnas, ¿sí? Y pues creamos también otro pequeñito for donde va a haber un número J2, donde va a recorrer toda la matriz, verificando que posteriormente sea diferente a la posición de J, ¿sí? Y que sea también diferente a 0, porque pues nuestra matriz registra números a escala de 1 al 9. Luego de esto, entonces si todo esto es verdadero, que los números no estén repetidos, que verificando las filas no estén repetidos y verificando las columnas no sean repetidos,
O sea, miremos. Estamos verificando las filas, ¿sí? Entonces, estamos recorriendo las filas. Después de eso, comenzamos a recorrer las columnas de esas filas, donde en la posición J, ¿sí? La columna si es igual a la matriz de números, que en la posición IJ va a recorrer solo las columnas, ¿sí? O sea, las columnas de cada fila. Luego de esto hacemos otro pequeño for, donde va a recorrer las columnas generales de la fila y pues posteriormente también hacemos otro for pequeño donde va a haber un número de J2, ¿sí? en una columna J2 donde me va a recorrer aquellas posiciones que pues estamos verificando que sean diferentes, ¿sí? Que por ejemplo números, ¿sí? Recordemos que números lo estamos acá inicializando con nuestra matriz. Entonces, que números en la posición J, ¿sí? Si es igual a la posición IJ2, entonces que sea verdadero. Pero en caso que J sea diferente a J2 y números sea diferente a 0, entonces que también me agrega J2. ¿Esto qué quiere decir? Estamos verificando que cada posición de los números de cada fila sean de acuerdo con sus columnas, ¿sí? Entonces, en caso que esto se cumpla, pues que me retornen las posiciones, bueno, aquellas posiciones que están válidas. Luego de esto, hacemos el método de las columnas. Es algo parecido, solo que aquí volvemos a recorrer más generalizando más las columnas. Y pues me retorna también las posiciones de aquellas columnas que fueron totalmente verificadas. Finalmente hacemos la verificación de la matriz de 3x3. También hacemos como hicimos en el método de capturar los números aleatorios. Dividimos la matriz en fila y en columna, que todas se van a empezar desde cero. Primero hacemos un while. Hacemos un while que la sección de fila sea diferente a 9, ya porque vamos a recorrer es del tamaño de 3x3, ¿sí? Entonces tiene que ser diferente a 9. Es muy principal esa condición. O sea, mientras esto se cumple, o sea, que sea diferente, entonces que me llega a registrar esto, ¿sí? Entonces comenzamos diciendo que nuestra matriz de números, de la matriz números, comenzando que la fila es en la sección fila más 3, ¿sí? Porque vamos a empezar desde la posición 2, 0 hasta el 3 y que vaya aumentándome en uno en uno. Después así sucesivamente en la columna. Luego de esto, ¿cómo verificamos el tamaño 3x3? Hacemos una variable A y una variable K, que estas van a estar limitadas hasta la casilla 2, ¿sí? Porque pues en los arreglos siempre se comienza desde el 0 y correspondientemente será hasta 2. Luego de esto comenzamos a recorrer el tamaño de la pequeña matriz, y partiendo de esto comenzamos a recorrer el tamaño de la pequeña matriz, y partiendo de esto y pues posteriormente a esto la posición 2, que va a ser el tamaño de la fila y la columna, la matriz 3x3. Entonces decimos que si la posición 1, que es la matriz general de I y J, ¿sí? Que recibimos como parámetro la posición 2, ya que esta contiene la otra, decimos que si esto es igual a false y los números de la posición IJ son iguales a la posición A acá, bueno, entonces decimos que si en la posición 1 es igual a, pues recibimos como entre paréntesis lo recibimos como atributo porque esta contiene la otra, si me hago entender. Entonces decimos, hay una condición muy grande, vamos a separarlas, ¿listo? Decimos primero que si esta contiene la otra es igual a false, o sea que si estas dos son iguales me retorne false, y si no,
¿Sí? Recordemos que ese es un y condicional donde se pueden cumplir las dos o una. Entonces, si también decimos que si números en la posición IJ es igual a la matriz pequeña, ¿sí? Así por así decirlo, en la posición fila y columna, y que si esta a su vez números IJ es diferente a cero y números la matriz pequeña sea también diferente a cero, entonces que esta me lo agregue. Si me hago entender, esto tiene que ser igual, ¿sí? Estas tienen que ser igual, pero siempre tienen que ser diferente, cumpliendo la condición que sea diferente a cero. Entonces así me lo va a agregar a la. Bueno, primero tiene que verificarlo si en la 3x3, como acá lo dijimos, no estén repetidos. Y si no, o sea, si no están repetidos, pues que me los agregue. Entonces aquí, como ya los agrego, entonces que se muevan tres casillas. Por ejemplo, si acá ya lo agregó, pues entonces decimos como acá vamos a agregar, bueno, vamos a entrar a buscar, bueno, si la sección de columna es igual a cero, entonces que la sección de fila, ¿sí? Sea también la sección de fila más 3. Aquí quiero llegar con esto. Aquí, por ejemplo, si está en cero, entonces que comienza a buscarla. Uno 2 3, ¿sí? Que me lo siga agregando. Uno 2 3. Y que se revise que obviamente que estas no sean totalmente diferentes. Y así que pues que me retorne y pues que me aparezcan estos valores, que son las posiciones y pues los números correspondientes. Bueno, ya después de dejar el mundo del problema, vamos por el controlador. El controlador tiene dos clases, una es controlador y otra se llama inicio, que es donde donde va a estar ubicado el main. El main es muy importante ya pues que es el que nos hace correr el programa, porque pues sin él, como podemos ver, nada de esto sería posible. Ok, vamos, pues ya expliqué el main. Vamos por el controlador. En el controlador pues importamos la clase Sudoku que acabamos de hablar de ella. Y pues principalmente tenemos como atributos la pantalla principal que hace una ventana y pues el Sudoku, que fue la clase que acabamos de hacer. Los vamos a llamar como ventana, pues porque ya que es como lo que nos va a contener todo. Y pues este que es muy importante ya que pues vamos a hacer casi todo en este tablero. Entonces pues hacemos el método de controlador. Entonces disculpen. Entonces decimos que ventana la inicializamos y inicializamos a su vez también el sudoku. Entonces ahí iniciamos el sudoku, o sea, hacemos que el programa no se ejecute. Después de eso se comienza como la invocación de los atributos. Que por ejemplo, iniciar el sudoku, lo tenemos acá. Que nos inicie también la ventana, obviamente que nos aparezca la ventana y nos aparezca la matriz. Y después que nos aparezca pues la matriz de seguridad que tenemos posteriormente. Después de eso pues vamos a meter algunos métodos que no son retornables, que son aquellos que nos van a contener los botones de la interfaz, que va a ser pues reiniciar el sudoku, ¿sí? Que aquí le estamos dando el método de reiniciarlo. Y pues posteriormente verificar el número de columnas y el número de filas, que no estén repetidas, ni pues que esto sea un número mayor a 9, o pues quizá 0. Bueno, ahora vamos a seguir con el package vista. La vista es lo que se le muestra al usuario. Por lo tanto, va a tener pantalla principal, panel tablero, que es la opción donde va a tener las casillas, y panel acciones, que es donde van a estar ubicados los botones.
En la pantalla principal, para declarar la pantalla principal, necesitamos importar java.wawt.call. Ya después comenzamos a crear la clase y le hacemos herencia a JFrame, que es la ventana principal, e implementamos el Action Listener. Para crear la pantalla principal necesitamos tres constantes. En este caso, que van a ser los botones. Vamos a utilizar el botón predeterminado, que es de tipo string, el botón validar, que también es de tipo string, y el botón reiniciar, que es de tipo string. Esta clase va a tener tres atributos. Los atributos siempre son privados. El primero es controlador, que tiene un parámetro controlador. El segundo es panel tablero, que tiene parámetro panel tablero, que se crea el objeto. Y por tercero, panel acciones, que se crea el objeto panel acciones. Bueno, después de esto creamos el constructor, que es el de la pantalla principal. Entonces, para declarar el constructor utilizamos public, pantalla principal, y lo que recibe por parámetro. O sea, en este caso lo que lo va a manejar es el controlador. Pues después de eso inicializamos acá en esta parte el controlador. Ya después, esta parte que dice setSize son los atributos que va a tener esta ventana. En este caso, el tamaño de la ventana va a ser 400 por 500 megapíxeles. setTitle es el título que va a tener la ventana. setDefault Close Operation es que la ventana se cierre, en este caso, como voy a mostrar, para que funcione X. Este botón nos sirve para que la casilla de cerrar, la opción de cerrar, termine el proceso y no se siga ejecutando. También tenemos como otro atributo setLocationRelative, que eso es para que me aparezca siempre en el centro de la pantalla, o sea, en este lugar. Por otro lado tenemos serDisable. Esto significa que la pantalla no se puede ni maximizar, no se puede maximizar más de las medidas que se están dando antes. Bueno, entonces después de esto vamos a inicializar los paneles. En la pantalla principal se van a utilizar dos paneles, que va a ser el panel tablero, que es este es el panel tablero, donde va a tener todas las casillas y donde me va a generar números aleatorios para el sudoku. Además, el panel acciones, que son los botones de la parte inferior, que se ven ahí, que son predeterminado, validar, reiniciar. Y por último, los paneles los agregamos a la ventana principal, pues obviamente para que se muestre, y le damos setVisible y el parámetro true, que significa que los muestre. Comenzamos a crear métodos. En este caso utilizamos el método darMatriz. Es de tipo void porque no retorna nada, pero sí recibe por parámetros una matriz de tipo entero que se llama integer, de tipo entero, integer, y que se llama números. Y bueno, lo que nos va a retornar es del panel tablero, o sea, de la clase panel tablero, nos va a retornar el método mostrar matriz y va a mostrar los números que tenía esa matriz. Por otro lado, también tenemos el método reiniciar sudoku, también es de tipo void y recibe los mismos parámetros que el método anterior, y pues este también nos muestra la matriz. Este public void dar tablero, eso es para que nos muestre el tablero principal. También tenemos el método dar posiciones, que utiliza como parámetro ArrayList de tipo string, que nos va a dar la posición de las filas, al igual que la posición de las columnas y las posiciones de las matrices pequeñas, que en este caso son 3×3. Y para eso nos va a dar, vamos a invocar del panel tablero el método cambiar posiciones. Por otro lado, también existe el método que es para que se escuchen los eventos que puedan suceder. En este caso acá son los botones, y el método se llama actionPerformed y recibe como parámetro actionEv y declaramos una acción de tipo string y colocamos el parámetro .getActionCommand para llamar el método. Después de eso, entonces colocamos la condición si
acción.equals predeterminado, o sea, si al pulsar el botón, entonces lo reconoce, el controlador va a llamar este método. Si no, entonces va a llamar, si se pulsa el botón validar, entonces va a llamar este método que es dar tablero, y en caso contrario va a ser acción punto equals reiniciar, o sea el botón reiniciar, y pues nos va a llamar el controlador y va a hacer este método. Bueno, ahora vamos al panel acciones, que es el panel donde van a estar localizados los botones. Entonces este está en el package vista, igual que el anterior. Se importa, hacemos la importación de java.awt, creamos la clase, en esta clase es panel acciones, y le hacemos una herencia a jpanel. En este tiene tres atributos, que es de tipo botón, el botón predeterminado, los tres son de tipo botón, el botón validar y el botón reiniciar. También existe otro atributo que es la pantalla principal y que se va a llamar ventana, en este caso la vamos a utilizar. Está también, bueno, ahora vamos a hacer el constructor de panel acciones, que recibe como parámetro la pantalla principal, que es la que la va a estar manejando. Acá lo inicializamos. Los atributos de este panel es setBounds, que es la localización que le vamos a dar a cada uno de las dentro de la cuadrícula que tiene la pantalla principal, o sea la ventana grande. Acá tenemos el setBorder, que es el título que se le va a dar, en este caso está acá, ese es donde coloca los nombres, acá en este lugar. Esto es donde coloca el nombre, en este caso son acciones. Y también tenemos el set background, que es el color, ahí como aparece acá está sombreado de color gris, entonces es por esa parte. Bueno, ya después de esto vamos a inicializar los botones. Tomamos el nombre del botón, le damos igual a new, que es el tipo de dato, que es jbutton, y el nombre que le vamos a poner en este caso, que es predeterminado en todos los casos. También otra parte que debe tener los botones es se utiliza es el action listener, que es que se ha escuchado, que se siente que al presionar el botón funcione, y el set action command, que es la función que va a tener el método, el botón dentro de la pantalla. Al igual se hace con estos tres, que es botón validar igual a new botón, jbutton, que es el tipo, creamos el botón validar y le damos los comandos que necesita para que funcione. Y al final los vamos a agregar a la ventana principal. Ahora en esta clase, que es panel tablero, acá está declarada public class panel tablero, herencia de jpanel, o sea de la clase panel, y estamos declarando como constantes dos constantes, que es el número de filas, el cual siempre va a ser 9, y el número de columnas siempre va a ser 9. Esto se declara constante porque para el mantenimiento de un programa es mucho más fácil hacerlo, y pues no causaría bastantes traumatismos para la modificación o mantenimiento de un programa. También tenemos dos atributos que son de JTextField, matrices, que la vamos a llamar matriz de texto. También es donde se van a guardar, se podría decir que son las casillas. Y por otro lado tenemos la pantalla principal, que es la que nos está manejando, donde estamos ingresando, donde estamos agregando el panel de acciones y el panel tablero. Bueno, ahora vamos al constructor. Entonces el constructor siempre es public, el nombre de la clase, en este caso es panel tablero, y los parámetros y el nombre que se le va a dar. Acá puede ser el nombre que quieran, ventana, la ventana, pueden poner el nombre que quieran. Acá ya los estamos inicializando. Ahora estamos acá creando la matriz texto y le estamos diciendo que cree una matriz texto con estas condiciones, con el número de filas, que es igual a 9, y con el número de columnas, que es igual a 9. Y estamos dentro de esa matriz, vamos a utilizar ese tablero, va a utilizar estos atributos, que se va a llamar el título, va a tener el título tablero, el tamaño va a ser, el formato de la pantalla va a ser grid layout 3x3, se va a dividir en 3 cuadros, en 3 segmentos, se va a hacer una división, y setBounds es para graficar, poner los cuadros en una ubicación precisa, que no queden muy dispersos, y el setBackground
es el color del fondo que se lo coloca como anteriormente estábamos diciendo. Y este es un método que es generar los text field, generar estos, para que nos lo coloquen las matrices de la pantalla principal. Acá está el método generar text field, es de tipo void, no retorna nada. Y acá vamos a hacer dos for anidados, donde por este lado este for me va a recorrer las filas y este for me va a recorrer las columnas. Entonces cada vez que me recorre la matriz, va a decir que el textfield me va a crear esta clase, me va a crear un JTextField que va a tener un texto que va a estar en vacío, va a estar en blanco el vacío. El setFont es el tamaño de fuente, se puede decir que es las características del texto. En este caso el tipo es consolas, el tipo de letras consolas, esto es negrilla, y el tamaño que va a tener la columna. Y está diciendo acá en el final que la matriz I, o sea de la posición I y de la posición J, me le asigne un JTextField que ya fue creado con estas características. Ahora, dentro de este mismo método lo que vamos a hacer es crear paneles. Entonces para eso necesitamos dos variables. Esta va a ser por la parte de las filas y esta que va a ser por la parte de las columnas. Siempre van a estar inicializados en con 0. Entonces decimos que para int, o sea, declaramos el tipo de dato que es int, un entero, y igual a 0 y menor al número de filas que son 9. Entonces nos va a hacer lo siguiente: del clase JPanel nos va a crear un nuevo panel. Entonces cada panel creado va a tener una división de 3×3, va a tener no va a tener ningún título, va a estar vacío, va a tener el espacio en blanco y nos va a generar con el color rosado. Además estos paneles se van a ir agregando automáticamente. Además de eso, vamos a utilizar otras dos variables, que es variable fila, que es igual a esta variable que está acá, que está inicializada, y la variable columna, que son de tipo entero, que las vamos a asignar el mismo valor que tienen acá, le vamos a heredar el valor. Y entonces vamos a hacer otro for, y acá estamos creando y agregando las matrices a diferentes posiciones. En este caso la posición J cualquiera puede ser del 0 al 8, porque como no es de 9 posiciones las columnas, entonces no siempre va a estar un número menos, o sea del 0 al 8. Y acá al final ya nos está agregando, nos está diciendo que cada columna se agrega cada 3 posiciones, o sea son 9 divisiones, nos va a hacer 3 matrices. Está el método mostrar matriz, que es de tipo void, nos recibe como parámetro integer, que es de tipo entero, una matriz, y nos recibe números. Entonces acá está, pues, tenemos un for anidado donde va a recorrer el tamaño de la matriz en este caso, y nos está diciendo que si números y la posición I y la posición J son diferentes a 0, entonces la matriz no se va a dejar editar. O sea, nos va a mostrar, esos son los números que va a mostrar que no se pueden editar, los números como condiciones para que se juegue el sudoku. Y también nos va a crear unas posiciones donde el usuario ingresa, acá, por eso aparece este espacio, el usuario ingresa los números y se le agrega a la posición IJ, y el fondo no va a tener ningún fondo esa casilla. Y por otro lado, las casillas vacías se van a quedar acá en este lugar, se están creando. Si se cumple esta condición, se están creando casillas vacías que sí van a ser editables, o sea, el usuario los puede ingresar números y van a estar de color verde. Como se muestra acá, estas casillas no se pueden editar, por eso dice set editable false, o sea, no se puede modificar. Y las casillas verdes sí se le pueden ingresar diferentes números, entonces por eso dice set editable. Y además el color que escogimos para este caso es verde. Hay otro método que es dar tablero, que muestra con el método dar tablero con espacios vacíos y encuentra un 0. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una comparación donde estamos utilizando la misma matriz de tipo integer, estamos creándola, que va a ser 9×9,
Entonces vamos a utilizar un for anidado para recorrer esta matriz. De ahí vamos a tener dos variables, que va a ser la variable texto de tipo string, que va a ser igual a la matriz texto en la posición IJ y me va a obtener el texto que se ingresa en esa casilla. O sea, en este caso matriz texto se puede decir que son las casillas. Y también tenemos un arreglo también de tipo string que se va a llamar números. Este texto.split, este split es un método de Java que lo que hace es encargarse de dividir los strings. Digamos, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, me divide en 2, que podría ser un grupo de 1, 2, 3, y más abajo podría colocar 4, 5, 6. Es una condición que si dice que si el texto es igual a espacio vacío, entonces, o sea, no hay nada, entonces matriz IJ le va a asignar el valor de 0. En caso contrario, va a tomar los números de esa posición y los va a comparar con el espacio vacío. Y va a comenzar a hacer el cambio por enteros, como se muestra acá. Y por último, la ventana me va a retornar el tablero. Hay otro método que es para cambiar posiciones. Este método se encarga de cambiarle el color a las casillas según su estado, como dice acá. Voy a utilizar como parámetro todo esto y necesitamos una variable de tipo entero que se va a llamar amarillo. Eso es para saber cuántas casillas están coloreando de color amarillo. Igualmente que los otros métodos, vamos a utilizar un for anidado que recorre la matriz, una para filas y la otra para columnas, y con condiciones. En este caso, la condición que utilizaremos es que si el número que se ingresó en la posición IJ es igual a 0, entonces la casilla donde se ingresó le va a colocar el color amarillo y la variable se va a incrementar en 1. Después de eso, si no se cumplió, entonces los números de la misma posición que son diferentes a 0 y además la matriz de texto en esa posición, o sea las casillas, son editables y no tienen nada, entonces va a dejar el color blanco, o sea van a estar vacías. Por otro lado, en el mismo método, otra condición nos dice que si amarillo es igual a 0, o sea esta variable, y la posición de filas, el tamaño de filas es igual a 0 también, y la posición de las columnas el tamaño de las columnas es igual a 0 y las posiciones de los tableros 3x3 es igual a 0, entonces nos va a arrojar el mensaje de felicitaciones que ha ganado porque ya no tiene ningún espacio vacío y todos ya están completamente correctos. Ahora, por otro lado, acá realizamos la misma función, pero para marcar si hay un error, si hay un número repetido en la columna, entonces si está repetido nos va a colocar la casilla de color rojo. Por otro lado, acá nos va a revisar las posiciones de las matrices pequeñas que van a ser 3x3 y si obviamente está mal, nos va a mostrar un color rojo en la casilla. Y por último, tenemos este método que si dice que si la variable amarillo es diferente a 0 o la posición y tamaño es diferente a 0, la posición de la columna del tamaño es diferente a 0, las posiciones de los tableros 3x3 es diferente a 0, entonces el jugador no ha completado todas las casillas. Hay espacios vacíos y nos va a arrojar este mensaje.